Vamos a comenzar a ver números racionales. Y lo primero que vamos a ver es el concepto de fracción. Fracción es un cociente entre dos números enteros. O bien, otro concepto de fracción es una parte de la unidad. La fracción entonces es el cociente entre dos números. A sobre B. El primer número, este número A, se llama numerador. Y el segundo número se llama denominador. Entonces, A y B son dos números enteros donde B nunca puede ser igual a 0. Es decir, el denominador nunca puede ser 0. Tenemos este gráfico representado con la fracción 3/4. El todo está dividido en cuatro partes iguales. Recuerden que esas partes tienen que ser iguales, no tiene sentido dividir si no son partes iguales. Y de las 4 partes yo pinté 3, es decir, consideré 3. Entonces, el denominador me dice en cuántas partes dividí la unidad y el numerador me dice cuántas de esas partes estoy considerando. Entonces, ya saben, la fracción, un cociente entre dos números, el segundo número nunca puede ser 0. Vemos en la guía también algunas nociones de lo que es una fracción. Nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente para resolver operaciones que hasta ahora no podíamos resolver. Vimos que con los números naturales podíamos resolver cualquier suma, no podíamos resolver cualquier resta, por ejemplo no podíamos resolver esta resta, por eso ahora con los números enteros sí la podemos resolver. Entonces con los naturales podemos hacer cualquier suma, con los enteros ya podemos hacer cualquier resta, cualquier multiplicación, pero si yo tengo que dividir números donde el primero no es múltiplo del segundo, lo tengo que indicar con una fracción. Si este cociente que aún no puedo dividir, lo represento con una fracción que es 4 séptimos. Si una de las utilidades que vamos a tener con nosotros con la fracción, la que vamos a tener en la escuela con las fracciones, es resolver cocientes que hasta ahora no podían resolver. También se la usa como operador. Por ejemplo, yo digo 3/5 partes de los alumnos del curso, que son 40, viven en el Valle Sabatini. Entonces lo que tengo que hacer es a 40 multiplicarlo por 3, que es lo que me indica el numerador, y el resultado de eso dividirlo en 5 para saber cuántas son esas 3/5 partes que viven en el Valle Sabatini. También usamos la fracción cuando hablamos de porcentaje. Yo digo, por ejemplo, el 20% de los chicos, de los alumnos del curso juega al fútbol. Eso quiere decir 20 de cada 100 alumnos juega al fútbol. Y el otro uso de la fracción ya lo vimos, pero por ejemplo cuando yo digo 3/4 partes de la pared están pintadas de azul, eso también lo indico con una fracción. Este también es un uso que le damos aquí en la escuela, como la fracción como partes de un todo, partes de un todo, partes iguales de un todo. Entonces, fundamentalmente usamos para resolver divisiones que todavía no tenían solución con los naturales y con los enteros, y como parte de un todo. Veamos la clasificación de fracciones. Las fracciones se clasifican en impropias cuando el numerador es mayor que el denominador, propias cuando el numerador es menor que el denominador, y aparentes cuando el numerador es múltiplo del denominador. Recuerden que la fracción era una división. Si yo divido 8 dividido 4 es igual a 2. En realidad esto sí lo podía dividir, por eso tengo una fracción aparente, es el número 2 en realidad. Entonces, impropias cuando el numerador es mayor que el denominador, propias cuando el numerador es menor que el denominador, y aparentes cuando el numerador es múltiplo del denominador. Vamos a ver lo que son fracciones equivalentes. Acá tengo dos todos divididos en partes iguales, lo único que esta que está arriba está dividida en sextos y esta que está abajo está dividida en tercios iguales. Está dividida en tercios iguales. La representación gráfica me muestra que las superficies pintadas son iguales, es decir, representan lo mismo. En el caso de la de arriba son 4 sextos y en la de abajo son 2 tercios. La superficie pintada es la misma, entonces yo puedo decir que estas dos fracciones, por más que le pongo el signo igual, digo que son equivalentes porque representan lo mismo. Esta en sexto y esta en tercio, pero representan la misma superficie, así que son equivalentes. Para saber si son equivalentes puedo hacer la siguiente comprobación. Multiplico cruzado y el resultado tiene que ser igual. 4 por 3, 12, 2 por 6, 12. Entonces fracciones equivalentes son fracciones que representan lo mismo. A veces yo necesito encontrar fracciones equivalentes a una dada,
Entonces lo que tengo que hacer para encontrar una equivalente es multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, multiplico para acá por 2. 6 por 2, 12. 15 por 2, 30. 6 sobre 15 es equivalente a 12 sobre 30. Si tienen dudas, multiplican cruzados. 6 por 30, 180. 15 por 12, 180. Otro modo de encontrar fracciones equivalentes, en lugar de multiplicar, es dividir. Para este lado voy a buscar una dividiendo por 3. 6 dividido 3, 2. 15 dividido 3, 5. Para saber si son equivalentes, 2 por 15, 30. 6 por 5, 30. Es decir, que para encontrar una fracción equivalente a una fracción dada, multiplico o divido numerador y denominador por un mismo número. Vamos a ver cómo formamos este conjunto racional. Recuerden que el primer conjunto que vimos en primer año eran los naturales, que eran los números positivos, que los indicábamos con una n mayúscula, más el 0, más los negativos, forman el conjunto de números enteros, que tienen como representación una z mayúscula. Ahora vamos a agregar los números fraccionarios y junto con los enteros, los fraccionarios con los enteros van a formar un conjunto que contiene a todo, que es el conjunto de números racionales, que lo indicamos con la letra Q mayúscula. Bueno, ya vamos a ver que los fraccionarios tienen una representación como fracción o como número decimal, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces los racionales están formados por los enteros más los fraccionarios, y a su vez los enteros están formados por los naturales más los negativos. Nosotros en primer año vimos que el conjunto de números naturales era un conjunto ordenado. Este año vimos que el conjunto de los enteros es un conjunto ordenado, así podemos ordenarlo de menor a mayor. También el conjunto de fraccionarios es un conjunto ordenado. Vamos a ver cómo vemos qué número es mayor que otro, qué fracción es mayor que otro cuando son iguales. Para ordenar los números fraccionarios lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar cruzado. 13 por 4, 52. Lo voy a anotar acá chiquito, 52. 15 por 7, 105. Al número que le corresponde el mayor producto, ese va a ser mayor. Entonces yo diré acá que 7 cuartos es mayor que 13 sobre 15, o que 13 sobre 15 es menor que 7 cuartos. Entonces lo que hago es multiplicar cruzado y al numerador que le corresponde el mayor producto, esa es la fracción que es mayor. Veamos acá. 7 por 5, 35. 2 por 6, 2. Es mayor este producto, entonces yo diré que 5 medios es mayor que 6 séptimos. Acá multiplico. 3 por 8, 24. 4 por 6, 24. Entonces estas dos fracciones son equivalentes. Podemos decir iguales en el trato diario, pero son equivalentes. Representan lo mismo. Entonces para saber cuál es mayor, menor o igual, lo que hago es multiplicar cruzado al producto, al numerador que le corresponde el mayor producto, ese será la fracción mayor. Desde ya que si tenemos una fracción negativa y una fracción positiva, no necesitamos multiplicar para saber cuál es mayor. Siempre es mayor la que es positiva. Porque acá sería menos 1 por 7, menos 7, 3 por 2, 6. Es mayor el 6 que el menos 7. Entonces siempre va a ser mayor la que es positiva. Bueno, tiene unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Vamos a hablar sobre la densidad del conjunto de números fraccionarios. Los números naturales y los números enteros eran conjuntos discretos. Esto quería decir que entre dos números, naturales o enteros, había una cantidad finita de números más. Puede ser una cantidad muy grande, pero es una cantidad finita. Este conjunto de fraccionarios es un conjunto denso, no es discreto, es denso. Entre dos fracciones puede haber infinitas fracciones más. Y vamos a ver un ejemplo acá de esa densidad. Yo acá tengo varias fracciones de denominador 5, un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Uno podría creer que entre 3 quintos y 4 quintos no hay ninguna. Pero lo que vamos a hacer es buscar una fracción equivalente a ella. Ya vimos fracciones equivalentes y para obtener una fracción equivalente multiplicábamos numerador y denominador por un mismo número. Voy a multiplicar por 3. 3 por 3,
9. 5 por 3, 15. Esta fracción es equivalente. Y voy a buscar un equivalente a esta también multiplicando por 3. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. Y si se fijan, entre 9 sobre 15, que es igual a esta, 12 sobre 15, que es equivalente, representan lo mismo, están, por ejemplo, 10 sobre 15 y 11 sobre 15. Dos fracciones visiblemente fáciles de encontrar. Y si buscara otros números equivalentes, encontraría infinitas fracciones más. Entonces, entre dos fracciones hay infinitas fracciones más, por eso el conjunto de números fraccionarios es un conjunto denso, no es discreto, es denso. Vimos también con números naturales y números enteros que estos se representaban en la recta numérica. Vamos a ver cómo los fraccionarios también. Bien, vamos a representar en la recta numérica estas fracciones que tienen denominador 3. Así que la única precaución que tengo que tomar para poder graficarlo es que estos segmentos segmentos iguales en los que divido la recta, sea fácilmente divisible por 3. Por eso yo en este caso los dibujé de 15 centímetros cada uno. Lo puedo dividir en 3 partes y que tengan 5. Voy a marcar esa división aquí. Acá están divididos cada una de estas unidades, cada uno de estos segmentos en que dividí la recta, están divididos en 3 partes iguales. En 3 partes porque los denominadores son 3. Entonces, para graficar menos 7 tercios a partir del 0, cuento 7 lugares de esos nuevos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces este punto será menos 7 tercios. Para menos 2 tercios desde el 0. 1, 2. Menos 2 tercios. Para 4 tercios desde el 0 a la derecha. 1, 2, 3, 4. 4 tercios. Para 8 tercios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tercios. Es decir, que la única precaución que tienen que tener es dibujar estos segmentos iguales de un modo que se puedan dividir fácilmente por los denominadores. Si estos hubieran tenido denominador 2, yo los hubiera hecho de 10 centímetros, por ejemplo. Si tuvieran denominador 5, bueno, los hubiera hecho de 15 centímetros, de 20, un múltiplo de 5 para poder dividirlo bien después. Bueno, tienen algunos para graficar en las guías. Cuando vimos fracciones equivalentes, vimos que podíamos obtener otra fracción equivalente a una dada multiplicando, dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Esa acción de dividir por un mismo número se llama simplificación. Entonces yo tengo una fracción, la puedo simplificar hasta obtener una fracción irreductible o irreducible. ¿Qué quiere decir? Aquella que no puedo simplificar más. Entonces yo voy a dividir numerador y denominador por un mismo número. Siempre tiene que ser por un mismo número, por cualquiera. Este puede dividirse por 2, por 3, por 6, lo voy a dividir por 2. Acá me queda 12 y acá 18. Puedo seguir dividiendo. Puedo dividir nuevamente por 2. Acá me queda 6 y aquí 9. Puedo dividir 6 y 9 por 3. 6 dividido 3, 2, 3, 9 dividido 3, 3. 2 y 3 no tienen ningún divisor común, entonces ya no puedo dividirla más. 2 tercios es la fracción irreducible que obtuve a partir de simplificar 24 sobre 36 y obtener desde ya que es equivalente, ¿no? 3 por 24 es 72, 36 por 2, 72. Entonces simplificar es dividir numerador y denominador por un mismo número. Esa acción de simplificar la vamos a utilizar muchas veces nosotros en números fraccionarios, así que practiquen con los ejercicios de la guía.